Saludos a todos los seguidores de Nacional TV Perú a lo largo y ancho del país. El día de hoy vamos a hacer una entrevista muy importante a una escritora de literatura y emprendedora espiritual social, la señora Paula López Espinosa, que es ciudadana colombiana y también española, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, Paula. Encantada de estar en tu programa y cerca del pueblo peruano que quiero tanto y con quien me he vinculado estrechamente desde hace poco, pero feliz de estar conectada con el Perú. Qué bien que conozcas nuestro país. Tenemos entendido que has venido también por Perú a hacer una presentación de tu libro, que la tenemos en pantalla en este momento, La joya de tu alma, Paula. Cuéntanos un poquito de cómo se da este pensar que lo plasmas en los documentos para que la población pueda conocer un poco de tus experiencias. Bueno, mira, yo a lo largo de mi vida fui testigo en mi propia historia, en mi propia alma, que la mayoría de las personas viven vidas insatisfechas, viven vidas infelices, viven culpando a los demás de por qué no son felices, de por qué no tienen una vida plena. Y empecé siempre a sentir un llamado en mi alma para poder entender a la mayoría de las personas con quienes hablaba, con quienes me vinculaba. Y yo decía, bueno, ¿cuál será ese camino hacia la felicidad? ¿Cuál será ese camino hacia la plenitud? Y ahí sentí ese llamado espiritual en mi alma para entender el pensar, el vivir, el sufrir de las personas. Y bueno, yo era diseñadora de joyas de carrera, experta en diamantes, me había certificado en diamantes en Viena, en Bélgica, y abandoné mi carrera. Así como el monje que vendió su Ferrari, abandoné mi carrera de diseñadora de joyas, experta en diamantes, para buscar el diamante verdadero, que es el alma de las personas. Es cierto, tú eres una ciudadana del mundo, has viajado mucho, conoces a muchas personas, has visto el tema de carencia espiritual que las personas tienen, pero normalmente las personas cuando tienen un problema que no lo pueden manejar socioemocional o temas de salud, comienzan a entrar y reaccionan a estos temas espirituales. Quizás un poco más complicado sea para las mujeres en el proceso, pero en esencia, ¿tú lo has enfocado desde qué punto? Mira, yo me he dado cuenta que muchas veces cuando tú hablas de espiritualidad, y en mi caso cuando yo hablo de literatura espiritual, las personas como que se quedan un poco perplejas y me dicen literatura espiritual, ¿qué es eso? Y muchas veces las personas tienden a confundir la religiosidad con la espiritualidad. Y no tiene nada que ver. Es decir, la religiosidad es una vía a través de la cual podemos expresar nuestra espiritualidad. Pero no necesariamente tenemos que ser personas religiosas o practicantes para ser personas espirituales. La espiritualidad va mucho más allá de la religión. La espiritualidad es una expresión del alma a través de la cual nosotros vivimos nuestra vida y nuestra experiencia humana. Porque somos seres espirituales que tenemos una experiencia corta, apenas de 80, 90, 100 años, que no es nada comparado con la eternidad. Y muchas veces creemos que somos simplemente seres humanos y que de vez en cuando tenemos experiencias espirituales, pero es al revés. Somos seres espirituales, eternos, infinitos, que tenemos una experiencia corporal finita, corta, con una fecha de caducidad. Entonces, si nosotros empezamos a darle la vuelta a esa filosofía de que no somos espirituales o de que la espiritualidad es una opción en nuestra vida y incorporamos esa mirada a nuestro interior, esa mirada espiritual, muy seguramente empezaremos a vivir vidas más calmadas, más sosegadas y más plenas. Eso tú has hecho un hincapié muy importante cuando conozcamos que no necesitamos tantas cosas para poder vivir tranquilos y no esas ansias de ego, satisfacciones personales que a veces sacrifican su vida, hasta su moral, para que puedan gozar de brevemente por algún beneficio, digámoslo por ese aspecto, ¿no? Tú en tu libro
¿Cuáles son los 3 puntos que remarcas más importantes en tus mensajes? Mira, en el libro yo hago una analogía entre la joyería, digamos, del mundo en donde podemos encontrar un diamante, pulirlo y convertirlo en una joya muy bonita, y hago una analogía hacia el mundo espiritual, en donde invito al lector a que excave en su alma para encontrar ese diamante. Pero ¿qué pasa cuando nosotros encontramos el diamante? El diamante no brilla, el diamante está oscuro. El diamante tiene un montón de carbones adentro y esos carbones son nuestras faltas de perdón, nuestras tristezas, nuestros traumas, nuestras inseguridades, nuestros temores, y así encontramos el diamante cuando nosotros primeramente nos encontramos con nosotros mismos, con nuestra alma. Entonces, el primer punto es excavar en nuestro interior y encontrar el diamante. Una vez encontramos el diamante, yo hago referencia al escáner del alma. Y el escáner del alma es igual a como hacemos un escáner en nuestro mundo biológico, en nuestro mundo de la salud. Si a ti te duele el estómago y tienes una gastritis crónica o tienes alguna situación en donde se te hincha la panza y no te sientes bien, tú continúas viviendo de esa manera hasta que llega un momento en donde tienes que ir a un experto porque no estás viviendo de una manera tranquila, de una manera en donde te sientas saludable. En la dimensión espiritual sucede así. Tienes dolores en el alma, tienes dolores en tu historia, tienes traumas de tu infancia, tienes conflictos familiares, tienes situaciones que no te dejan ser feliz. Entonces, en ese momento, la invitación que hago es a que la persona se haga un escáner, ojalá de la mano de un profesional, para entender cuál es esa grieta o ese carbón que no deja brillar el diamante. Una vez lo encontramos y una vez entendemos que ese carbón puede ser un conflicto con tu pareja, que puede ser un dolor con tu madre, con tu padre, que puede ser una situación de dificultad con un hermano o una hermana, lo que te duela, entonces ya podemos tener un diagnóstico de por qué ese diamante de tu alma no brilla. Y el tercer punto, el tercer paso es cómo pulo ese diamante, cómo hago para que ese diamante que no está brillando pueda convertirse en una joya preciosa. Es muy importante este llamado que tú haces, donde tenemos que reconocernos a nosotros mismos y tratar de educar la materia para poder trascender. Y la educamos resaltando nuestras virtudes, nuestros valores morales hacia el prójimo. Y sobre todo el proceso de sanación, es aceptar esas fallas, esas preocupaciones que nos aquejan en el mundo cotidiano. Y tenemos que tener en cuenta y resaltar también que todos los seres humanos son un producto en bruto, que al sacarnos los excedentes, las cosas que no nos suman, que nos generan malestar, vamos excavando una hermosa cultura. Y esa cultura es nuestra vida, es nuestra apreciación personal que podemos tener en base a este concepto que nos ha escrito y nos ha detallado Paula López en su importante libro La joya del alma. En este proceso, en tus exposiciones que has tenido a nivel mundial, coméntanos las apreciaciones de tus seguidores, tus admiradores, se han acercado a ti y qué preguntas te hacen, qué quieren saber ellos de forma directa hacia tu persona. Mira, yo lo que primero encuentro cuando vienen los consultantes a hablar conmigo, o cuando leen mi libro, en donde está la metodología de cómo pulir el diamante del alma, lo primero que las personas dicen es, si yo hubiera sabido esto antes, me hubiera ahorrado tantísimo dolor. Si yo hubiera sabido que la felicidad la puedo encontrar en mi interior y que no depende de los demás, hubiera tratado de ser feliz antes. Si yo hubiera sabido cómo sanarme, cómo curarme, porque yo hablo en mi libro de la sabiduría. La sabiduría espiritual no es más que dolor curado. Y cuando nosotros nos hacemos sabios, cuando somos personas inteligentes emocionalmente hablando y empezamos a vivir la vida desde nuestro espíritu y no desde nuestro ego, es cuando realmente nos convertimos en personas sabias. Pero las personas no saben porque la gente va a la escuela para aprender académicamente, hacer culto, estudian carreras, hacen maestrías, hacen posgrados para ganar dinero, para ganar prestigio, pero no vamos a una escuela emocional, a una escuela espiritual en donde nos enseñen y en donde podamos aprender a gestionar nuestras emociones, a gestionar nuestro dolor, a gestionar nuestros traumas, a procesar todo aquello que nos quita la paz. Qué maravilloso sería
que en las escuelas, tanto en Perú como en Colombia, como en todo el mundo, en España, nos pudieran dar, así como nos dan educación física, así como nos dan educación académica, que nos dieran educación espiritual, educación emocional, para que pudiéramos vivir la vida de una manera fraterna, de una manera en donde construyamos un mejor mundo, un mundo más humano, un mundo más menos egocentrista, pero eso no nos lo enseñan. Entonces, cuando las personas llegan rotas a consulta, en donde un terapeuta, en donde un coach, en donde un guía espiritual, llegan rotas porque no tienen las herramientas. Es como si tú llegas con un brazo roto al médico. ¿Cómo hago con este brazo que se me rompió? Y tú no te sabes poner el yeso, no sabes hacer la fisioterapia para sanarte. En el mundo espiritual es igual. Necesitamos profesionales que nos enseñen a sanar nuestra vida. Tú has mencionado algo que se da, pero difícilmente lo reconocemos. Si bien es cierto, los títulos académicos, estudios, nos dan conocimientos, la sabiduría es el proceso de vida, es el tiempo, las experiencias que vivimos, hace a las personas un poco más sabias, que es el uso de las razones, ¿no? Si tenemos un problema, a veces tenemos que ser más razonables que emocionales. Y en ese interín, las personas creo que demoran un poco porque más que todo se inclinan a la emoción, a las palabras, pero no se proyectan a largo plazo el uso de los criterios racionales, y esa lucha es constantemente la que tiene el ser humano, ¿no? El ser humano no tiene más lucha que su propia mente. Tiene que controlar sus emociones y tiene que primar la razón. En ese interín, la población, como tú has mencionado, tiene que aceptar, y sobre todo aceptar los errores que tenemos como seres humanos y aplicar un principio básico que es la aceptación. En tal sentido, es la única forma que ellos puedan dar un siguiente paso. Tú, en tus experiencias personales, en este balance entre hombres y mujeres, ¿cuál es tu apreciación en ambos géneros? ¿Cuál es el que pueda necesitar más reforzamiento, o consideras que ambos están por igual? Mira, yo considero que las mujeres vivimos en las emociones y los hombres tratan de vivir de una manera más desde la mente, ¿no? De ser más, de vivir en ese mundo más mental, más del control de la mente. Sin embargo, tanto las mujeres como los hombres tenemos en el alma un montón de heridas acumuladas y somos legiones de seres heridos que por no sanarnos nos vamos hiriendo unos a otros, y nos herimos entre padres e hijos, y nos herimos entre relaciones de pareja, y nos herimos entre los gobiernos, y nos herimos entre las naciones, y por eso se dan las guerras. Yo por eso digo, si nosotros hacemos un análisis de lo que está pasando en el mundo en este momento, vamos a ver Ucrania, vamos a ver Rusia, vamos a ver Israel, vamos a ver Venezuela, vamos a ver todos estos países, el problema que estamos viviendo no es un problema político, no es un problema económico, es un problema espiritual. ¿Por qué? Porque estamos gobernados por líderes que viven desde el ego, que viven desde estas ansias de poder, desde estas ansias de tener más dinero, de gobernar a otros, de someter a otros. Y son personas además que tienen situaciones de salud mental muy complicadas. Si nosotros pasáramos a nuestros líderes por una valoración psiquiátrica o psicológica de salud mental, difícilmente la pasarían con un excelente o con un aclamado. Entonces, ese es el problema que nosotros estamos teniendo en la actualidad, que nosotros estamos siendo gobernados y entre nosotros estamos conviviendo desde el ego, desde la corrupción, desde el querer tener más, desde el querer tener poder. Si las personas dan una mirada a su interior y si nosotros empezamos a contagiar la espiritualidad, porque así como se contagian la ira, el rencor, la violencia, también se contagia la espiritualidad, también se contagia la fraternidad, también se contagia el amor. Y si nosotros entre los heridos que todos como seres humanos estamos, nos atrevemos a contagiar lo que construye vida y no lo que destruye vida, podríamos construir un mundo mejor. Es muy importante el análisis que haces también, porque entre seres humanos tenemos que tolerarnos y sobre todo buscar el bien común. Si bien has mencionado también el tema de las religiones, las religiones a nivel mundial pues existen cientos, miles,
pero tenemos que entender que la espiritualidad es una porque es individual. Nosotros mismos podemos conversar con nosotros mismos, con nuestras conciencias. Y cuando la mente y el corazón puedan fusionarse, les recomiendo que lo hagan y van a tener una vida plena y empezarán a brillar mejor, a vibrar mejor, y eso van a contagiarlo. Tenemos que entender que las emociones y las razones, esa gran lucha que el ser humano tiene que entrar, y es la única forma de poder, digamos, entender estas situaciones de espiritualidad que se viene dando, que han sido trabajadas también con grandes maestros como Buda, Jesús, que también su único mensaje es amarnos los unos a los otros, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, y haz el bien, haz todo el bien que puedas, como si fuera que lo desearas para ti mismo. Estos importantes mensajes de estos líderes espirituales nos han dejado bastante huella, y las personas que aplican el espiritualismo van a entender y van a seguir mejorando en su vida cotidiana, y van a poder irradiar en su familia, en sus hogares, en sus amistades, todos estos beneficios y estas bondades que tiene conocernos a nosotros mismos. Brillante exposición de la joya en tu alma. Dime, ¿por cuántos procesos de evolución consideras que tiene que pasar el ser humano, o cuántas etapas de su vida, para que pueda conocer esta importante formación que tú vienes contribuyendo y mencionando hacia el mundo? Mira, yo creo que nosotros a lo largo de nuestra vida, de toda nuestra vida, vamos evolucionando. Muchas personas van involucionando porque claramente se van quedando presas del ego. Pero cuando queremos evolucionar y cuando queremos transformarnos, lo primero que tenemos que hacer es empezar ese camino hacia la transformación, ese camino hacia nuestra trascendencia. Y para eso tenemos que dar el primer paso de hacernos responsables de sanarnos. Y siempre hago referencia a esto, porque sabiduría es dolor sanado. Y cuando nosotros nos vamos sanando, entendemos que ese dolor que cada uno de nosotros está viviendo hoy, aquí y ahora, si hacemos ese escáner del alma y si hacemos ese ejercicio espiritual en estos momentos y decimos qué me duele en este momento, qué es aquello que no me deja ser feliz, vamos entonces a entender que a través de ese escáner del alma vamos a poder transformarnos a nosotros mismos. Pero es un proceso, es un camino que tenemos que recorrer a lo largo de nuestra vida. Y cuando lo empecemos a recorrer con temor, con angustia, enfrentando nuestros monstruos, que es el temor y todo aquello que nos paraliza muchas veces, entendemos entonces que el dolor no viene para que suframos. El dolor viene para transformarnos. El dolor no viene para que sufras. El dolor viene para que cambies. Tú has mencionado todos estos paradigmas, estigmas que le han creado a la sociedad, y prácticamente desde que nacemos ese sentido de culpa. Cuando no tenemos ninguna culpa, somos libres, independientes, y lo más importante, desaparecer los miedos, los egos, el apego, esos que digamos, esos tres elementos hacen que el ser humano se apegue a la materia y nazca el egoísmo y las demás carencias humanas que lo tienen condenado prácticamente al ser humano. Pero como ya les he mencionado, el uso de la razón es muy importante. Y lo más importante, como también has dicho, es la lucha constante de mejorarnos cada día ser una mejor versión de nosotros mismos. Paula, dime, ¿en cuántos idiomas estás pensado sacar tu libro? También lo tenemos en formatos digitales. ¿Cómo lo podemos adquirir? Bueno, en este momento en Perú, allá en Lima, estoy en la librería Sur, que está en Pardo y Aliaga, para las personas que lo quieren adquirir en físico, pero estoy en todas las plataformas virtuales, La Joya de tu Alma. También tengo otros libros como Mis Respuestas para el Alma. Bueno, hay muchos libros que pueden ir adquiriendo. Yo tengo ya 4 libros. Y también en mis redes de @PaulaLópezEscritora, permanentemente estoy compartiendo pedacitos de mis libros, consejos espirituales, píldoras para el alma. Entonces, así como nosotros nos nutrimos comiendo nuestros alimentos sanos, también tenemos que nutrirnos espiritualmente y tenemos que ingerir
espiritualmente, píldoras para el alma, para sanarnos, para recapacitar, para reflexionar. El problema también es que nos hemos acostumbrado a vivir en automático. Cuando vivimos en automático, vivimos presos de la queja, vivimos presos de la insatisfacción, vivimos presos del por qué a mí, de por qué este país, de mi país está destrozado, de no puedo más, de que... Entonces, toda tu infelicidad se la culpas o a tu país, o a tu gobernante, o a tu pareja, o a lo que sea. Pero cuando empezamos a ingerir este alimento espiritual, es lo mismo como si tú consumes toxinas o consumes un alimento que te hace daño, un alimento que está podrido, o te comes algo que te hace daño. En el mundo espiritual y emocional es igual. ¿Qué estamos consumiendo cada día? Entonces, si nosotros... A ver, qué importante mensaje ha dado Paula, que no solo de pan se alimenta el hombre, sino que también tenemos que alimentarnos de diferentes acciones positivas que nos ayuden a mejorar toda esta situación. ¿Puede poner producción una foto para acompañar? A ver, por favor. Ya, tengo una foto de trasfondo, producción, por favor. A ver, mire bien. Ya estamos. Sí, excelente libro, lo tenemos en escena. Nos queda claro, como tú también has mencionado, la importancia del libro, que lo tenemos en pantalla. Tus redes sociales, Paula, por favor, coméntanos tus redes sociales, y desde ya el aprecio hacia tu persona por enseñar, por difundir este hermoso conocimiento que lleva a la persona, cuando lleva a entender este tipo de realidades, ya no solamente guiarse por el mundo material, sino también apreciar la belleza, la cultura, el arte, la música, y volvernos más humanos, como lo has mencionado. Ha sido una excelente entrevista, Paula. ¿Dónde te ubicamos en tus redes sociales? Bueno, en Instagram y en Facebook estoy como @PaulaLópezEscritora. Próximamente mi libro va a salir también en audiolibro, en Audible. Y mi página paulalopez.com, y bueno, ahí me pueden encontrar, y todos los días estoy compartiendo reflexiones espirituales para sanarnos, para transformarnos, para enfrentar la vida que tanto nos agobia y que muchas veces vivimos nuestra vida como si nos persiguiera un tranvía, ¿no? Muchas veces vivimos en este modo automático, en modo supervivencia, en alerta, asustados, prendemos las noticias y estamos viviendo en un mundo vertiginoso. Y en este mundo vertiginoso y amenazante, si nosotros no tenemos el escudo de la espiritualidad para protegernos, y si nosotros no elevamos nuestra conciencia, nuestra alma, difícilmente vamos a poder anclarnos en serenidad y en calma, porque es muy fácil que perdamos la paciencia, es muy fácil que perdamos la esperanza, es muy fácil darnos por vencidos. Entonces, mi invitación es: ánclate en tu mundo espiritual, da una mirada a tu interior para que puedas construirte como un ser imperturbable. Escritora de literatura espiritual, que nos ha dado una cátedra muy importante. Esta es una transmisión internacional. Paula se encuentra en Colombia y viaja por todo el mundo haciendo esta presentación y llevando esta importante joya de tu alma, que es una joya realmente espiritual, que los invito a que puedan comprarla, leerla, informarse más de estos temas, porque las personas, los seres humanos, tienen que conocer que el secreto está dentro de nosotros. No miremos afuera, miremos adentro. Con este importante mensaje, Paula, estamos muy agradecidos y esperamos también poder tener una entrevista, y cuando llegues a Lima, Perú, ojalá que podamos coordinar para hacerte una entrevista personalizada y también ayudar a difundir este importante conocimiento que has tenido a bien compartirlo con todas las personas que tengan el interés. ¿Algunas palabras finales para nuestro público? Muchas gracias, mi amado Perú. Estaré en Lima de regreso en un par de semanas, encantadísima de encontrarme contigo personalmente. Y mi último mensaje es que
da una mirada a tu interior, es la única manera de sanar tu vida, de sanar tu historia, porque si no sanamos, vamos a convertirnos en legiones de seres heridos, que nos vamos a herir unos a otros, y nos herimos dentro de nuestras familias sin darnos cuenta, nos herimos con nuestras personas con las que vivimos sin darnos cuenta, y así poco a poco es como se construye la violencia, esa violencia que hemos vivido en Perú, en Colombia, que estamos viviendo ahora en otros países como Venezuela, como Israel. La única manera de detener esa violencia es empezando por la paz interior, y esa paz interior inicia por ti, por tu corazón. Sánate tú, sana tu familia, sana tu ciudad, sana tu país, y de esa manera podemos sanar al mundo, pero todo empieza por tu dimensión espiritual. Importante mensaje fueron las palabras de Paula López, escritora espiritual y coach de vida, que nos ha dado una importante reflexión que lo tiene impreso en su importante libro La joya de tu alma. Pueden adquirirlo en las direcciones que he indicado y las vamos también a sumar en la descripción de esta entrevista para que usted pueda adquirirla. Muchas gracias, Paula, por la entrevista. Bueno, a todo nuestro público de Nacional TV Perú, no se olviden de siempre estar atentos de las siguientes entrevistas que vamos a seguir compartiendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Perú, y gracias a Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú.